Vamos entonces ahora con los requisitos de fondo. Toda actividad. Denme un segundo, quiero compartirles un archivo. Estamos todos viendo en pantalla el esquema que aparece en la sección de avisos del docente, para los que ya la revisaron. Todos están viendo en pantalla el documento. Cuando se trabaja con términos jurídicos, como por ejemplo, si van a hablar de las fuentes del derecho o cualquier tópico que necesita o amerita tener una definición, esta, para que sea válida, debe de cumplir varios requisitos. La primera es, fíjense bien, la propia definición. Entonces, una vez que ustedes tienen una definición, evidentemente la tuvieron que haber obtenido de alguna fuente de información y por lo tanto tienen necesariamente que citar esta fuente de definición. Y fíjense bien, para efectos de los trabajos, cada uno de estos apartados lo van a titular cuando manejen definiciones. Por lo tanto, ustedes pueden ver perfectamente bien que ante una pregunta, lo primero que vamos a establecer es su definición y en la definición ustedes van a citar la fuente de información en donde se obtuvo esa respuesta. Posteriormente van a dar lugar, ahí tienen los dos primeros elementos, la definición que han transcrito y la fuente de información. Ustedes podrán decir, oiga, pero en APA no se, entre comillas, las transcripciones, ¿sí? Pero para efecto de una mayor agilidad, dado el número de estudiantes que hay en cada grupo, van a entrecomillar los textos que transcriban y van a citar la fuente de información para posteriormente dar su explicación personal como tercer elemento. Igual, su explicación personal deberá de venir con ese título que indique que esta es su parte autoral intelectual. Y finalmente van a abrir un nuevo capitulito del ejemplo en donde ustedes van a proporcionar un ejemplo que servirá para ilustrar lo que han explicado del concepto que vayan a desarrollar. Esos 4 elementos son requisitos sine qua non. Si no los presentan, se entenderá por no realizadas las instrucciones del académico y eso también es una causal de improcedencia del segundo intento. Este es el primer tipo de respuestas que todo trabajo académico a nivel universitario y posteriormente a nivel maestría debe de comprender. ¿Soy claro con esta parte? No, no es cuando se presenta una pregunta, es cuando ustedes van a tener que desarrollar un tema, solo por poner un ejemplo. Si ustedes van a tener que hablar de la nacionalidad, van a tener que definir qué es nacionalidad y explicarla con este caso, no solo para preguntas. ¿Sí queda clara esa parte? ¿Sí le doy respuesta a su interrogante? No será solo para preguntas, será evidentemente también una aplicación de su criterio para su capacidad de análisis, tal cual lo exige la metodología del nivel universitario. ¿Alguna duda que tengan adicional a esta primera forma de responder las actividades? Bueno, la segunda tiene que ver con explicaciones que dependiendo del libro que sí te van a encontrar como justificación, explicación, y que no es otra cosa más que motivar y fundar en términos del artículo 14, de los artículos 14 y 16 de la Constitución.
lo que nosotros llamamos tradicionalmente fundar y motivar. Para eso también me he permitido preparar en la sección de avisos un ejemplo. Y esto es una argumentación jurídica. Toda argumentación jurídica está construida con una forma silogística, en donde la premisa mayor siempre va a ser la ley, y estoy diciendo ley en sentido de amplio, a veces utilizarán un tratado internacional, otras ocasiones utilizarán una ley, ya sea la Constitución, una ley reglamentaria, y en otras, según la supletoriedad de la norma, podrán llegar incluso hasta principios generales del derecho. En ese sentido, entonces, toda respuesta que amerite una explicación de un tema o viene con una respuesta doctrinal o viene en la práctica profesional con un argumento jurídico. Y los argumentos jurídicos los van a construir fundando y motivando. La fundamentación implica la cita textual o la cita del artículo con el nombre de la ley completo, no abreviado. Si abrevian leyes, yo no voy a saber qué ley es y no la voy a tener como una correcta fundamentación. Igual tienen que señalar precisión, tienen que señalar, como dice la jurisprudencia, pueden ustedes consultar esa jurisprudencia que se llama debida fundamentación y motivación en la página de la Suprema Corte de Justicia, y tendrán que ser precisos entre el artículo, la base, párrafo, inciso, numeral, fracción o cualquier otro elemento que identifique, ya sea el tema como tal o la porción normativa, es decir, el pedazo de artículo que hable del tema que están tratando. Eso es la fundamentación. La motivación, de acuerdo a esta jurisprudencia, tiene dos elementos. Una descripción completa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y como segundo elemento, la explicación de por qué esas circunstancias precisas de modo, tiempo y lugar son concretas y correctas para adecuarse a la norma que estamos utilizando como fundamento. Estos elementos son lo que la doctrina llama policísticos, es decir, o polisilogísticos, es decir, que se componen de varios argumentos o varios silogismos. Esto se representa en el ejemplo que les estoy poniendo y para efectos de tener acreditada esta parte de la actividad, todos ustedes deberán de señalar con negritas cuáles son los fundamentos que están tomando en cuenta. En la pantalla ustedes ven un primer fundamento que sería el artículo 146, en donde yo estoy tomando un concepto legal. Ese concepto legal a mí me sirve de fundamento. Y hay fundamentos para diferentes cosas, fundamentos procesales, fundamentos para requisitos, fundamentos para consecuencias. En la explicación, como ustedes ven, estoy detallando qué tipo de fundamento es. Por ejemplo, un fundamento para requisitos, un fundamento para un régimen, como sería en este caso en el ejemplo del matrimonio que ustedes ya tienen en la plataforma, y los fundamentos procesales para poder realizar el acto a que se haga referencia. Inmediatamente ustedes van a ver que viene ya la relación con los actos que se han realizado, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y estoy dando la motivación o explicación de los hechos y explicando por qué esos hechos se adecúan al fundamento que he mencionado. Luego, nuevos hechos que dan lugar al cumplimiento de obligaciones sustantivas y finalmente fundamentos y explicaciones que deriven de una consecuencia jurídica válida. Posterior a esto, cuando un abogado pretende reforzar sus argumentos, va a agregar la jurisprudencia que estime prudente. Y esa jurisprudencia no solamente debe de ser transcrita, sino debe de ofrecerse una explicación de por qué esa jurisprudencia es útil y aplicable a lo que yo estoy exponiendo. Lo que va a ir en negritas son datos relevantes. Yo les pongo aquí, por ejemplo, en negritas los fundamentos y las partes que a mí me interesa que sepan desarrollar. Por ejemplo,
qué estoy explicando y por lo tanto es una motivación, que estoy citando un artículo concreto, entonces es un fundamento. Esa es la parte que quiero que hagan y que pongan en negritas para que todos tengan claro qué están haciendo, si están motivando, si están fundamentando o si están relacionando para cumplir requisitos de procedibilidad o están hablando de consecuencias que se deriven, para que sean palabras muy cortitas que me indiquen que ustedes tienen plena conciencia de lo que están redactando y trabajando jurídicamente. ¿Soy claro con esta respuesta de la pregunta que me formuló? Estos entonces son los requisitos de fondo. Actividad que no cumpla con estos requisitos, estos esquemas que ya ustedes tienen desde el primer día, se van a considerar que no cumplen las instrucciones del docente y no tendrán derecho a segundo intento. ¿Fui claro con esto? Esta forma de responder tiene dos utilidades para ustedes como estudiantes. La primera, les imposibilita cometer plagio. La redacción que tenemos es muy particular y propia y por lo tanto es congruente con los temas que estamos estudiando. De ahí que con estos esquemas de respuesta es para ustedes una forma de garantizarse que pueden ustedes mismos autoevaluar lo que están aprendiendo. Porque si no pueden explicar una definición, quiere decir que hay alguna parte que no ha quedado clara. Y eso ya les permite formular preguntas o evaluar cuál parte de su conocimiento presenta alguna área de oportunidad y necesita ser trabajada. La segunda es que ustedes van a tener que pasar dentro de muy poco tiempo un proceso de titulación donde su trabajo fundamental es un proyecto de intervención que tendrán que plasmar de forma escrita. Ya he tenido el gusto de ser sinodal en esos exámenes y una de las causas por las que no lo acreditan es por plagio. No, van a manejar solo negritas en negro, literal. No van a ser colores. Los colores los utilizarán, como explicaré un poquito más adelante, en el segundo intento. Ahorita déjenme acabar primero de cómo se trabajan los primeros envíos. Entonces, así como se los estoy indicando, son requisitos de fondo y de forma que garantizan dos mecanismos: su capacidad de análisis y la detección de áreas de oportunidad por ustedes mismos para que formulen las preguntas pertinentes. Al respecto, soy muy claro, solo se da respuesta por canales institucionales. Tienen el chat de la plataforma, tienen el correo institucional, tienen el foro de preguntas. Cualquier otro medio que no sean estos están prohibidos. Está prohibido el uso de WhatsApp y ninguna comunicación con el docente debe de ser por otro medio que no sean los institucionales. ¿Fui claro con esta parte de la explicación? Ok. Ahora, vamos a suponer que cumplen todos los requisitos. Los errores que ustedes podrían cometer serían mínimos. En ese sentido, entonces, si se cumplen todos los requisitos que se han señalado en la información previa para autorizar el segundo intento, su segundo intento tiene una característica adicional. En la parte de la introducción, ustedes me van a decir qué específicamente se modificó de su actividad. Y las partes que hayan agregado, modificado o complementado, las van a sombrear con color amarillo. Y en la parte de la introducción, no solo me van a indicar en el tema tal se modificó, se agregó, se cambió, se quitó, se puso, lo que sea, tal parte, sino me van a explicar por qué la información que están incorporando es mejor y es más completa que la que proporcionaron en su primer intento. ¿Me doy a entender con esta parte? Esto es importante para el segundo intento. ¿Fui claro con esto? Si no cumplen con esa característica, voy a mantener cuando menos la calificación inicial.
Y si llego a encontrar algún error, su calificación del segundo intento puede ser menor. Y esto tiene una sustanciación procesal. Cuando ustedes trabajen en la vida profesional, una vez que ingresan un escrito y se revisa, si les dan la oportunidad a través de una prevención de corregirlo, la autoridad está facultada por si detecta otro error. Por ejemplo, en los casos donde se presenta una demanda, esta no se admite y se desecha y les dejan a salvo el derecho a presentar otra. Hay jurisprudencia que dice que los nuevos errores se pueden verificar con total independencia de los primeros que se hayan generado y por lo tanto es una nueva revisión completa. ¿Me doy a entender con esto? Así sucede con el segundo intento. Si ustedes no me indican los cambios que realizaron, entonces yo lo voy a revisar de nueva cuenta de pe a pa y si detecto un error que por alguna razón no visualicé en principio, su calificación del segundo intento podría ser incluso más baja. ¿Queda claro lo que acabo de explicar? ¿Dudas de lo que llevamos hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, vamos a hablar de lo que es la primera sesión. Estamos hablando de derecho internacional privado, que en resumen no es ni derecho internacional ni es derecho privado. Voy a explicar por qué. El derecho es un conjunto de normas cuando se ve desde el primer semestre, pero cuando ustedes ya están en módulo 15, definir el derecho como un conjunto de normas es un error. El derecho es un sistema normativo. Por lo tanto, todas las normas están interconectadas y tienen cohesión y covarianza. Esto significa que si una norma se modifican otras necesariamente. Ahora, esto significa que los sistemas, de acuerdo a lo que se llama teoría del sistema, están cerrados o están abiertos. ¿De qué depende que un sistema sea abierto o cerrado? De la interconexión que tenga con otros sistemas. El sistema normativo en principio es cerrado por los ámbitos de validez. Tenemos ámbitos de validez espacial, temporal, personal, y de los que ustedes en los primeros módulos estudiaron los conflictos de aplicación de los ámbitos de validez. Pero los estados, cuya legislación se llama doméstica, no están aislados de otros sistemas normativos y por lo tanto presentan interacciones. Ahí es donde surge el derecho internacional. Y para la clasificación del derecho siempre vamos a tener dos tipos de derecho internacional. El público, que regula las relaciones entre sujetos de derecho internacional, fundamentalmente los estados. ¿Hay más sujetos internacionales? Sí, pero para efectos de esta clase, solo me interesa que se comprenda, o más bien para efectos de esta explicación, que solo los estados participan en los procesos de derecho internacional público. Yo, como particular, no puedo ir y celebrar un tratado internacional con cualquier otro país. No puedo. Simple y sencillamente, son los estados los que, de acuerdo a su libertad de voluntad, que es el principio que rige en materia de derecho internacional público, pueden acordar ciertos mecanismos, ciertas fórmulas con otros estados a través de los tratados internacionales. Pero para efectos de su aplicación en el derecho interno, hay leyes en cada estado soberano que regulan cómo celebrar estos tratados. En el caso de México tenemos la ley sobre celebración de tratados, en donde nos va a indicar quiénes son las autoridades que tienen la facultad para establecerlo, cuál es el fundamento constitucional de esta facultad y quiénes tienen que participar en todo el proceso legislativo. Esto además tiene una repercusión importante, el bloque de constitucionalidad. De acuerdo al artículo 1 y 133, la norma suprema en nuestro país es en principio la Constitución, pero además los tratados internacionales en derechos humanos. Esto ustedes ya lo empezaron a ver
en los primeros módulos cuando hablaron de la regularidad normativa tomada del pensamiento de Kelsen y la van a aplicar. Entonces, bajo esta perspectiva, cuando hablamos de tratados en materia de derechos humanos, por ejemplo, el llamado Pacto de San José, lo que sería la Convención Americana de Derechos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica y los dos apéndices que tiene, quiere decir que si un derecho humano tiene mejor protección o mayor protección en un tratado internacional, ya esa es la norma suprema y va a desplazar solo en derechos humanos a la norma nacional, es decir, a la Constitución. Si ambos instrumentos, es decir, la Constitución y el tratado, tienen la misma protección, necesariamente se aplica en primer lugar la Constitución. Por eso es importante entender cómo se forma un tratado, cómo obliga un tratado. Y eso solo hablando a efectos de un derecho internacional público. ¿Hasta aquí me doy a entender? La sesión de hoy quedará grabada y la pueden consultar en el apartado correspondiente en días posteriores. Ya se está grabando, de hecho. Ahora bien, ¿qué sucede con el derecho internacional privado? Bueno, no es ni derecho internacional, ni como tal es privado, y voy a explicar por qué. En términos estrictos, el derecho internacional privado hace referencia a un conjunto de normas internas de un país en que permite establecer diversos supuestos en atención al criterio de nacionalidad. De tal manera que esto nos va a permitir distinguir quiénes son nacionales, quiénes son extranjeros, y de ahí, de esa distinción, el conjunto de normas que van a tomar en cuenta esta nacionalidad para poder realizar actos jurídicos. Por ejemplo, lo que sería la cláusula de exclusión de extranjeros en la formación de sociedades, ya sea civiles o mercantiles, en el ámbito interno. Entonces, esto quiere decir que es un proceso legislativo nacional, por lo tanto, no es como tal un derecho internacional en cuanto a su proceso de formación, porque no son normas que se generen por acuerdo entre dos estados soberanos, son normas que surgen del poder legislativo de un estado soberano y por lo tanto se integran al derecho doméstico. ¿Me doy a entender con esto? Ahora, tampoco es privado porque no son normas que impliquen voluntad de los destinatarios de la norma, como sería la formulación de contratos, en donde las partes pactan las conductas que estimen procedentes para el acto jurídico que quieren celebrar. No, aquí en realidad es el Estado, a través de su proceso legislativo, quien va a regular las acciones de los gobernados. De tal manera que si en el mundo fáctico cumplen las condiciones y colman la norma, tendrá aplicación el efecto jurídico a que se refiere. Por ejemplo, en una sociedad donde se ha admitido a extranjeros, aplico la cláusula Estrada en donde estos extranjeros, para efectos del acto que han constituido, acuerdan comportarse como mexicanos con las leyes mexicanas y no pueden invocar la protección de sus gobiernos. Si invocan la protección de su gobierno, entonces pierden para beneficio de la nación el derecho patrimonial que se esté combatiendo, como por ejemplo la titularidad en una propiedad. ¿Me doy a entender con esto? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahorita? Bueno, vamos a continuar entonces.
Cuando hablamos del derecho internacional privado, como lo señala el material del texto de apoyo, que es un régimen de normas que ayudan a resolver problemas de competencia, es parcialmente correcto. Voy a explicar por qué. Hay actos jurídicos que, como lo establece el objeto directo de cualquier obligación, van a dar lugar a conductas de dar, hacer y no hacer. Pero desde el punto de vista de la estructura de la norma, esto es insuficiente. Tenemos que comprender que hay normas que son permisivas, normas prohibitivas y normas que son obligatorias. De tal manera que cuando las personas por diferentes razones van a actuar, no necesariamente van a actuar con personas de su misma nacionalidad. Entiéndase, por ejemplo, las personas que deciden casarse y tienen como cónyuge a otra persona de diferente nacionalidad. Para efectos del derecho interno, cada país va a regular las consecuencias que deriven de acuerdo a su propio derecho interno. Voy a poner un ejemplo. Si alguien de México se casa con alguien de Estados Unidos, los hijos que de ellos nazcan van a ser nacimiento por padres, por lo que se llama el jus sanguinis, hijos y tendrán nacionalidad mexicana por parte de uno de los progenitores y estadounidense de América del Norte por parte del otro progenitor. Sin embargo, hay derechos internos que no lo manejan así. Por ejemplo, la República Popular de China, quien tiene una pareja de dos nacionalidades y tienen un hijo en común, ellos no admiten la figura de la doble nacionalidad. De tal manera que si nace en China, será considerado chino por jus soli, derecho del suelo, jus sanguini, derecho de la sangre, pero si se cambia de nacionalidad, pierde la nacionalidad china. Entonces, el problema del derecho internacional privado es que depende mucho de dos principios jurídicos. El de los bienes, sobre todo inmuebles, que nos dice que la norma aplicable es la del lugar donde está asentado ese bien inmueble, y la que nos indica que tratándose de actos jurídicos, tendrá aplicación la norma del lugar donde vayan a surtir sus efectos estos actos jurídicos. ¿Me doy a entender con esto? Entonces, para poder tener una adecuada solución de controversias en el ámbito del derecho internacional privado, hay que tener muy claro dónde está realizándose el acto jurídico, dónde va a surtir sus efectos y dónde va a tener existencia. Si se trata, por ejemplo, de un bien inmueble, ese bien, ya sea que se vaya a construir o bien que ya exista, y entonces ahí vamos a ver cuáles son las normas aplicables. Y a eso hay que sumarle los pactos de renuncia de jurisdicción, más los mecanismos alternos de solución de controversia, que son diferentes en cada parte del mundo. Y todos tienen en común que son aplicación del derecho interno. Entonces, el derecho internacional privado solo me va a dar las reglas básicas y me va a orientar para ubicar cuál es la jurisdicción, la competencia y el conjunto de normas que se van a aplicar ante un problema de competencia entre ciudadanos de dos diferentes países. ¿Me doy a entender? Ahora, esto abarca diferentes áreas del derecho, como por ejemplo el derecho de familia, las cuestiones de derecho diplomático, incluso las cuestiones de sucesión. Ya ustedes en las actividades subsecuentes van a tener que hacer investigaciones sobre cómo estos derechos internacionales, cuando por ejemplo tengo un tratado internacional que me regula cuestiones de sucesión entre miembros de diferentes estados. Por ejemplo, ¿qué pasa si en México muere una persona de nacionalidad china?
Hay consecuencias jurídicas, pero esas consecuencias jurídicas están derivadas en principio por el lugar donde la persona falleció y en segundo lugar por los bienes que constituyan su patrimonio, que son cuestiones de derecho civil y derecho sucesorio. Y por lo tanto yo tengo que revisar legislación doméstica, tengo que revisar tratados internacionales en materia de derecho privado, específicamente sucesorio, y luego de ahí derivar consecuencias. ¿Me explico? Por lo tanto, esta explicación que en principio nos dice que es una resolución de conflictos entre personas de diferentes estados, hay que matizarla, porque no es como que con el puro derecho internacional lo vas a resolver, no. Como cualquier situación jurídica, tienes que irte al estudio de la situación de hecho y de ahí entonces ya poder determinar una salida o una consecuencia que nosotros llamamos evidentemente una consecuencia normativa, que no es otra cosa más que la conclusión de un silogismo. En derecho es la consecuencia que se deriva, como se los ejemplifiqué en el esquema de los argumentos jurídicos. Siempre vas a tener que llegar a una consecuencia. La persona china fulana de tal se casa con el mexicano fulano de tal en la Ciudad de México y por lo tanto están contrayendo el matrimonio de acuerdo a las leyes de México. ¿Existe la obligación alimentaria aquí y existe la obligación alimentaria en China? Ese es el tipo de cosas que hay que resolver. Y para eso tenemos que irnos al ámbito interno y al ámbito internacional. Y ahí es donde tienen aplicación algunos tratados que han celebrado los estados. ¿Soy claro con esto? Entonces, mucho del trabajo en el derecho internacional es investigación pura para solo tener los elementos de resolver un posible conflicto. En el texto de apoyo ustedes van a ver básicamente estas características que lo que les acabo de decir, que no es ni derecho privado, digo, no es derecho privado como tal, por la participación del Estado, no es derecho internacional como tal, porque corresponde a los poderes legislativos del derecho doméstico generar este tipo de normas. Ya las que son propiamente tratados en esta materia siguen las reglas de los tratados internacionales en derecho público. Entonces, por ejemplo, las reglas de adopción internacional provienen de un tratado que celebró México con otros países. Es derecho público, pero su aplicación en el ámbito interno se remite al derecho privado. ¿Me doy a entender con esto? Entonces, es todo un mundo muy, muy, muy interesante esta cuestión del derecho internacional privado. De igual manera, van a hacer un análisis de los sujetos que participan entre el derecho y ahí, ojo con esto, está evidentemente en la parte de los sujetos limitado a quienes son los destinatarios de la norma, pero no pierdan de vista que derecho internacional público y derecho internacional privado van asociados por ser un sistema normativo, de tal manera que ahí es el Estado el que va a celebrar un tratado que después tendrá que aplicarse a los destinatarios de la norma, pero no los particulares van a celebrar tratados a nivel internacional, no importa si son personas físicas o personas jurídico-colectivas. Los objetos también son interesantes en cuanto al tipo de conducta. Ahí esa parte donde se explica que el objeto es el presupuesto indispensable para la aplicación del derecho internacional privado, porque la relación jurídica tiene que estar presente al menos un elemento extranjero para que sea posible la aplicación de distintas leyes, es evidente que no me dice nada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, todo este merequetenga de esa explicación es muy racional si lo entendemos desde un punto de vista de un acto jurídico en concreto. Ejemplo, oye, me quiero casar con un cubano o una cubana. Ah, ok. ¿En dónde? ¿En México o en Cuba? Y los requisitos para contraer matrimonios en ambos países son diferentes. Y son diferentes a contraer matrimonio con alguien de tu misma nacionalidad. Entonces ahí ya tiene sentido el objeto del que te habla. Por ejemplo, en Cuba te piden que tengas cuando menos, creo que 1 o 2 años de residencia en Cuba, viviendo como pareja con la persona con la que quieres contraer matrimonio.
¿Me explico con esto? Entonces, eso explica de una forma un poco más coherente el punto del objeto en los elementos que componen al derecho internacional del texto de apoyo. Y finalmente, el lugar, que como se dice en el texto de apoyo, es el espacio en el que surgen conflictos de leyes en cuanto a la aplicación de la norma, aquí las cosas todavía se ponen más interesantes. ¿Por qué? Porque las relaciones jurídicas en el siglo XXI han cambiado radicalmente. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha participado en un giveaway en Internet? ¿Alguno de ustedes tiene idea que es un giveaway? Bueno, entonces ahí tienen un problema. Primero, no saben que es un término que en derecho mercantil se está utilizando mucho, sobre todo en promociones. Dos, se está manejando a través de Internet, lo que te lleva a un nuevo ámbito, porque alguien es responsable de ese tipo de actos jurídicos y ese alguien está en algún maldito país del mundo, pero está compartiendo esos eventos a nivel internacional. Entonces, al tratarse de relaciones entre particulares, es evidentemente derecho internacional privado, pero ¿con qué reglas lo voy a aplicar si además estoy interactuando entre la red? No, no es una rifa de productos, dependiendo de la legislación a la que vaya. El giveaway es el nombre comercial para cualquier promoción, pero desde el punto de vista jurídico, cada país lo regula de diferente forma y con diferentes efectos. Algunos la regulan desde el punto de vista fiscal, otros la regulan desde el punto de vista de protección al consumidor, otros la regulan desde el ámbito civil. Entonces, cada país tiene su propia regulación. Y si tienes un conflicto en el cumplimiento, ¿en qué país vas a demandar? Entonces, ahí también tienes una serie de mecanismos de derecho internacional que te orientan en cómo se van a resolver estos conflictos. Y nuevamente nos asociamos con el derecho internacional público, porque son tratados internacionales que han celebrado los estados entre sí. ¿Me expliqué con esto? ¿Alguna duda? En cuanto a las personas, ojo, van a tener que volverse a regresar al Código Civil. Como se trata de normas de carácter federal, la fuente de información tiene que ser el Código Civil Federal. Recuerden ustedes que también aplican los ámbitos de validez nacional. Entonces, si lo van a hablar desde el punto de vista de los sujetos del derecho internacional privado, no son otra cosa más que personas físicas y morales que la propia norma va a tener que establecer desde el ámbito federal, por tratarse de leyes que tienen una naturaleza federal. Y aunque son coincidentes con las leyes de los estados, con sus códigos civiles, dependerá ya mucho del acto. Por ejemplo, si te vas a casar en Ciudad de México, necesariamente tienes que aplicar norma de Ciudad de México, Código Civil de la Ciudad de México, para contraer el matrimonio. Para otro tipo de actos, por ejemplo, si vas a dar de alta a tu cónyuge, tienes que aplicar Código Civil Federal si lo vas a dar de alta en el IMSS. Entonces, ahí es donde tienen ustedes que ser muy cuidadosos, no solamente en el área del derecho que se va a aplicar la norma, sino a qué nivel se tiene que aplicar. ¿Tengo que usar normas locales o tengo que usar normas federales? ¿Queda clara esta idea? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? Bueno,
Con esto queda explicado lo fundamental de la sesión 1. Ustedes, desde el punto de vista de la autogestión que caracteriza a nuestro modelo educativo, van a tener que profundizar y darle cumplimiento a todas y cada una de las actividades, cumpliendo los requisitos de forma, de fondo y entrega en tiempo para obtener la mejor calificación posible. Por lo tanto, no habiendo más que tratar en esta sesión, les doy la más cordial de las bienvenidas y nos vemos en la próxima ocasión. Tengan ustedes muy buena tarde y pásenla bien. Hasta luego a todos.